Voy a avisarle a Pipe que va a comenzar la reunión. Dale, métela, pásala, ahí, pásala. Pipe, va a empezar la reunión, Ah, sí, vamos a verla aquí mismo. Oye, Lala, pero qué raro, ¿por qué no me sale nada que ha empezado o algo? Pipe, tenemos que presentar nosotros. ¿Qué? Sí. Buenas tardes, Pipe y yo tenemos el agrado de invitarlos una vez más al grupo cristiano Calle Belén. Hoy tenemos una programación especial y le damos gracias a Dios por compartir juntos una vez más. Aprovecho este momento para enviarle un saludo muy especial a mis amigos de Frontline y New Generation. Y gente, lanzamos una iniciativa. Te invitamos a ver este clip. Pau, cuéntame un poco sobre este canal de YouTube. Este canal consiste en contenido juvenil cristiano. De hecho, Lala, te tengo una noticia. El día de ayer tuvimos el primer lanzamiento de nuestro primer video, llamado Fitness Challenge, con el entrenador José López. Este video trata de una serie de ejercicios y qué mejor manera de ejercitar tu cuerpo saludablemente en esta cuarentena. También tuvimos una actividad de pre-lanzamiento del canal de YouTube con el invitado Diego Solís de Costa Rica, llamado Preguntas y Respuestas Bíblicas. Esta reunión fue muy especial ya que con la ayuda de Diego Solís pudimos aclarar muchas dudas e inquietudes acerca de la Biblia. Nuestra próxima actividad será con la invitada especial Melody de Argentina, especialidades juveniles, con el tema de la reina, el primo y el cetro. No se lo pierdan, más información en nuestras redes sociales. Recuerden buscar en YouTube nuestro canal CBTV Youth Christian Channel. Suscríbete, dale a la campanita para que te salgan las notificaciones en YouTube y dale like. Lo cierto es que extrañamos mucho a nuestros amigos de Calle Belén y no espero la hora de vernos juntos otra vez. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de compartir con la familia de Huguet. Adelante. Laura y Pipe, qué gusto nos da verlos en esta tarde y poder compartir con nuestros amigos de Calle Belén. Un saludo súper cariñoso de parte de dos de mis hijos que tengo aquí conmigo hoy, Sharon, el mayor, ¡saludos! Y el chiquitín de la casa, Sesh. Bueno, en medio de este tiempo de dificultad, le hemos pedido al Señor que nos llene de su fortaleza. Y me gustaría compartir con ustedes un versículo que está en 2 Corintios 4:16. Y dice así: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y es así, amigos, exactamente como dice esa palabra. Nosotros nos podemos renovar cada día, teniendo ese tiempo a solas con Dios. Aprovechemos este tiempo que estamos en casa con la familia, aprovechemos nuestro tiempo para compartir con el Señor, para tener intimidad con el Señor. De verdad que sí, es muy importante, de verdad los queremos mucho, ha sido un tiempo lindo compartir con ustedes y los queremos mucho. Esperamos vernos pronto. Bendiciones. Gracias por esas lindas palabras. Que Dios les bendiga y los extrañamos mucho. Bueno, a continuación vamos con la palabra que nos tiene el Señor preparado para hoy. Buenas tardes, mis amigos. Estamos contentos por poder participar de una reunión general hoy domingo. Yo creo que muchos de nosotros venimos con expectativas en medio de una situación como la que el mundo vive y muchos de nosotros a nivel particular. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Y hoy quiero que pongas mucha atención porque el Señor nos trae una palabra muy especial. Así que aquellos que tengan sus Biblias, les invito a que la abras en el libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice la Biblia: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pero aquella noche no pescaron nada. Sigue diciendo, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
quisiera que inclináramos los rostros y dediquemos este espacio al Señor. Señor, te damos gracias, porque una vez más, sea que estemos a distancia físicamente, estamos unidos aquí para celebrar tu nombre y celebrar que tú estás con nosotros hoy. Ahora te pido que abras nuestros corazones y nos reveles aquello que tienes para nosotros el día de hoy. Amén, amén. Esta palabra se desenvuelve en un tiempo muy especial para los cristianos. Era ya cuando Jesús había resucitado y se apareció algunas veces muy puntuales a los discípulos. Y dice la Biblia que el cuerpo de Jesús era un cuerpo ya glorificado. Ya Jesús tenía un cuerpo celestial, digamos, un cuerpo glorificado, y los discípulos no lo reconocían. Y esta era una de aquellas veces. Entonces, vemos aquí, como leímos en el versículo 3, que estos discípulos están pasando por una situación muy difícil. Imagínate la carga emocional que ellos sentían. Se sentían que ya no estaba Jesús físicamente con ellos después de 3 años, a quien habían seguido por tanto tiempo. Probablemente algunos de ellos estaban desanimados, con muchas preguntas, incertidumbres, cuestionamientos, quién sabe qué. Pero esa noche en particular, y subrayo porque dice aquella noche, no pescaron nada. Esa noche era una noche larga para ellos. ¿Sabes, mi amigo? Hay noches que nos parecen más largas que otras, y esta era una noche como esta. Una noche donde ellos no encontraban lo que estaban buscando. Una noche donde tenían hambre y no tenían qué comer. Y no solo eso, dice que ya iba amaneciendo. El nivel de frustración, el nivel de ese sentimiento de impotencia. ¿No te has sentido a veces con un sentimiento donde sientes que no puedes controlar las variables, donde no puedes hacer nada, solo esperar? Como estamos hoy en medio de esta cuarentena, el mundo está esperando, muchos de nosotros esperando que abran los negocios, que abra el comercio, que se reanime la economía, pero no podemos hacer nada y tenemos bocas que alimentar en nuestra casa, tenemos cuentas que pagar, y yo creo que así probablemente se sentían los discípulos. En el caso de Pedro, por ejemplo, sabemos que tenía suegra, así que probablemente tenía que llevar alimento a su casa. Y así muchas veces nos sentimos frustrados. Oye, ya ahora entramos en un mes de mayo y ahora qué va a pasar, y si esto se extiende a junio. Sin embargo, así se sentían estos discípulos. No habían pescado nada. Yo he tenido la oportunidad de pescar 1 o 2 veces en mi vida, tal vez 3. Y realmente es frustrante cuando pasa el tiempo y no logras conseguir lo que tú esperabas. Y ese es el sentimiento que muchos de nosotros tal vez tenemos en medio de esta pandemia mundial. Y les voy a confesar, porque esta semana fue una semana muy interesante y particular para mí. Durante la semana había un día donde iba yo a enfrentarme a una reunión muy importante a través de una videoconferencia. Era muy temprano en la mañana. Y en la noche anterior me acosté con ciertas preocupaciones por lo que me iba a enfrentar, y puse el despertador 1 hora y media antes, ¿ok? Para prepararme mentalmente para poder estar enfocado a la hora que llegara la reunión. Cuando amanecía, tal como dice este versículo, por eso me identifico mucho con lo que está pasando en este pasaje, me levanté con estrés, me levanté abrumado, sabiendo que en poco tiempo me iba a enfrentar a algo muy importante, y me levanté más bien con intenciones de hacer ejercicio físico, diciendo dentro de mí, voy a tratar de hacer ejercicio físico muy temprano para estar bien enfocado para esa reunión. En ningún momento, realmente se los confieso, mi intención en ese momento fue: voy a leer la Biblia y voy a buscar a ver qué Dios tiene para decirme y poder enfrentarme a esta situación. Mientras estoy buscando ya los implementos esa mañana para hacer algo de ejercicio, en mi corazón dije: ¿sabes qué? Estoy estresado, pero bueno, voy a tomar la Biblia y voy a leer, aunque sea 2 minutos, y sigo con lo que estoy haciendo, porque la verdad necesito enfocarme. Y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios cuando Él habla a nuestros corazones, porque esa mañana abrí este pasaje y el Señor empezó a hablarme, y eso que yo pensaba que iban a ser 2 minutos, se convirtió en un tiempo de los más especiales,
que he tenido en estos últimos tiempos con el Señor. Un tiempo donde el Señor habló a mi corazón y pudo reconfortarme y hablarme de incluso cosas que tenía preparadas para mí esa misma mañana. Quiero que escuches esto. Quiero que pongas mucha atención a lo que va a pasar en este pasaje y a lo que los discípulos y nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad. Vamos a seguir leyendo. Ahora el versículo 4 y 5, vamos a analizarlo y vamos a ver qué está sucediendo. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Tenéis algo de comer? Mira, ¿cuál era el cuadro en ese momento? Tenemos una barca con 7 pescadores de profesión. En algunos casos, algunos de ellos eran pescadores conocidos ya, y están en un nivel de frustración. Está amaneciendo, o sea que ya casi era un nivel de frustración superlativo, pero aparece un personaje adicional en la escena, en la playa. Está Jesús. Ellos no saben que es Jesús, y Jesús les hace una pregunta muy interesante, y les dice, ¿tenéis algo de comer? Y yo quiero hablarles sobre preguntas que nos parecen inoportunas. En ocasiones no has recibido de personas alrededor tuyo preguntas, o te han hecho preguntas, o te han intentado conversar contigo en un momento muy inoportuno, muy inapropiado, un momento donde realmente tienes algo importante que hacer, tienes que enfocarte, y viene alguien y quiere hablar contigo y tú le dices, hey, tal vez en otro momento. Probablemente eso era lo que sentían los discípulos en este momento. Y mira qué interesante, porque la pregunta de Jesús es, ¿tienen ustedes algo de comer? Casi como poniendo el dedo en la llaga. Ellos estaban frustrados, tal vez en ese momento, y yo sé cómo yo reacciono, tal vez tú hubieras reaccionado de la misma manera. Yo hubiera dicho, hey, ¿en serio me vas a preguntar eso? ¿No sabes que he estado toda la noche, no tengo comida ni siquiera para mí, tengo hambre, estoy frustrado y me vas a preguntar que si te puedo dar un pedazo de pescado? Ese es el tipo de sentimientos o la forma como expresamos nuestra frustración cuando recibimos preguntas que nos parecen inoportunas. Así reaccionamos por la gente. ¿Y cómo reaccionamos con Dios cuando el Señor nos pide estar más con Él, o pide algo de nosotros y estamos tan encerrados en nuestros propios problemas, en nuestras propias situaciones, que no tenemos tiempo o lo vemos como una carga? Esa mañana que estaba yo ahí próximo a tener mi reunión, me sentía que no tenía tiempo para el Señor. Me sentía que tenía que enfocarme en mis propios problemas, pero que no tenía tiempo para dedicarle al Señor. Y me llama la atención cómo estos discípulos le responden a Jesús. Miren lo que les dice. Le respondieron una sola palabra de 2 letras. Le dijeron no. Y esta es una respuesta tajante, es una respuesta directa, es una respuesta que probablemente denota el estado de ánimo de ellos. No le dieron explicaciones, sino le dijeron, hey, ¿sabes qué? No. Y a veces le decimos al Señor no, cuando Él está tratando de llamar nuestra atención. Tratando de llamar nuestra atención en medio de este momento de frustración que está viviendo el mundo, de incertidumbre. El Señor estaba llamando la atención de los discípulos y lo hizo a través de una pregunta. ¿Tienen algo de comer? Pero seguimos leyendo. El Señor no se queda ahí, sino que hace un switch, un cambio de estrategia, y quiero que veamos lo que sucede con el Señor. El Señor estaba tratando de llamar su atención, de decirle de alguna manera, y estoy aquí, pónganme atención, soy yo. Y miren cómo lo hace Jesús. Dice en el versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Jesús hace un cambio de estrategia. Jesús hace algo totalmente diferente para llamar su atención en esta ocasión. Probablemente los discípulos pensaban que este hombre que estaba en la playa les estaba pidiendo un tipo de limosna, por favor dame algo de comer,
Pero Jesús vino a través de esta nueva estrategia a decirle, mi idea de estar aquí no es molestarte, no es realmente pedirte algo de comer, es mostrarte que yo estoy aquí para sostenerte, para sustentarte. Y miren cómo lo hace, dice, le echaron y dice que ya no podían sacar las redes por la gran cantidad de peces. El Señor se les manifiesta de una manera diferente, se les manifiesta como un Dios que provee, como un Dios que está para cargarlos a ellos. Ellos pensaban tal vez que este hombre era una carga para ellos, pero Jesús viene a decirles, miren la estrategia, yo no soy una carga para ustedes, quiero decirles que yo los estoy cargando a ustedes. Y ahí es donde Juan reconoce al Señor. Miren cómo dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, y me gusta la palabra entonces, como inicia el versículo 7, y esto significa que Juan no reconoció a Jesús por el tono de voz, no lo reconoció por su presencia física, porque Jesús tenía un cuerpo glorificado en ese momento, pero sí lo reconoce por la forma como Jesús se manifestó a los discípulos en ese momento. El Señor se le manifestó de una manera diferente y se le manifestó a Juan de una manera en que él lo pudiera entender. Yo me imagino, y usemos la analogía de las cañas de pescar, el Señor tratando de llamarle la atención a Juan, y lo hace primero pidiéndole un pedazo de pescado y no puede apañar su atención, y ahora lo hace de otra manera, y Juan en ese momento, en esos pocos segundos, hay algo en el corazón de Juan, una chispa que se enciende y dice, espérate un momento, espérate, este es Jesús. Y le dice a Pedro, Jesús es el Señor. ¿Qué fue lo que sintió Juan en ese momento? ¿Qué fue lo que yo sentí en mi casa esa mañana cuando yo estaba leyendo esa palabra? Juan definitivamente reconoció al Señor por la forma como se le manifestó, porque ya Juan había vivido, había experimentado a Jesús como un Dios proveedor, como un Dios que te sostiene, como un Dios que te mantiene. Y me acuerdo del primer milagro de Jesús, cuando dice que estaban en las bodas de Caná, ¿te acuerdas de esto? Y salieron los sirvientes muy nerviosos diciendo, se acabó el vino, y Jesús le dijo, no te preocupes, dice que echaron agua y el Señor convirtió el agua en vino. El primer milagro público de Jesús fue precisamente un milagro donde el Señor le dijo a esa pareja de novios que se estaban casando, yo estoy con ustedes y no los voy a dejar solos. ¿Y sabes quién estaba ahí en esa boda? Juan. Y recuerdo otros pasajes en la Biblia. Juan estuvo allí cuando los discípulos y Jesús fueron enfrentados y tenían que pagar los impuestos. Y el Señor dice que sacó el dinero de un pez. Y me imagino que seguro Juan estaba ahí escuchando esto también. Esto le hizo clic, se encendió una chispa en el corazón de Juan, porque él ya había visto al Señor manifestándose en su vida como un Dios que no lo deja solo, un Dios que no te va a dejar morir de hambre, un Dios que te va a sacar de la situación y te provee. Eran tantos peces que la red se rompía y ahí estaba el Señor diciéndole, soy yo, Jesús. Y veámoslo de otro punto de vista. Cuando Juan dice, es el Señor, dice que Juan se levantó ahí en medio de esa barca y le dijo a Pedro, es el Señor. Yo estoy seguro que el corazón del Señor estaba ensanchado, estaba grande en ese momento diciendo, eso es, hijo mío, eso es, logré captar tu atención, logré que reconocieras, que supieras que yo estoy aquí por la forma como me he presentado delante tuyo. Y quiero decirte, esta es la palabra para ustedes, mis amigos que me escuchan hoy. El Señor quiere manifestarse con nosotros como un Dios proveedor, como Jehová Jireh. Como decía el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, Abraham eleva esta oración y dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh. Quiero decirte que el Señor, y este es el mensaje, mis amigos, está con nosotros hoy, llamando nuestra atención, tirando esa caña de pescar, intentando mil maneras de decirte, no te preocupes, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y por eso
Cuando yo leo este versículo y veo a Juan diciendo, es el Señor, esa mañana yo estaba en mi casa, ahí como les dije, frustrado, pensando en el reto que iba a tener en la reunión que venía, pero cuando entendí a Juan diciendo, es el Señor, la presencia del Señor habló a mi corazón y a mi espíritu y me dijo, así como estuve con Juan, estoy contigo y te voy a ayudar porque estoy contigo como un Dios que provee. Y ¿sabes qué? Fui a esa reunión muy temprano en la mañana con estas personas y salí de esa videoconferencia con una sonrisa en mi rostro porque el Señor se manifestó en esa reunión como un Dios que provee. Salí y ¿sabes qué? Ya yo sabía que eso era lo que iba a pasar desde antes. Yo no me levanté en la mañana de la misma manera. Yo empecé a entender que Dios iba a hacer algo grande en ese momento cuando leí esta palabra, cuando el Señor habló a mi corazón. Yo llegué a ese lugar, a esa reunión con tanta tranquilidad y algunas personas en la videoconferencia dijeron, es que no dormí bien anoche, y yo por dentro decía, Señor, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia, y te lo regalo, anota este versículo en medio de esta situación. Isaías 41:3 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Puedes creer esto, mi amigo? Que el Señor nos está diciendo hoy, yo te sostengo de la mano derecha. Yo le quiero dar gracias al Señor porque en medio de tantas situaciones difíciles, yo puedo reconocer que Él sigue estando con nosotros, como un Dios que provee. Yo quiero que tú le digas a Él, así como Juan dijo ese día, es el Señor. Amén. Dios, eres mi fuerza, quien me protege. No hay nada que temer si conmigo estás. En la oscuridad es tu luz la que me
tempestad que me puedan destruir. Si a mi lado estás, gigantes caerán, el mar puedo cruzar, el monte lo verás, 1000 y 10,000 caerán y no me tocarán, pues tú nunca me dejarás, Dios incomparable. Qué interesante esta palabra. Imagínate los discípulos estresados y angustiados en esa barca buscando qué comer, y Dios siempre estuvo ahí con ellos. O sea que Él nos ayuda a nuestras necesidades y tiene el poder de proveer y sostenernos. Y también me gustó la frase de Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Así como los discípulos no reconocieron a Jesús en ese momento, siento que en nuestra vida diaria nosotros no reconocemos que Jesús provee nuestras necesidades, porque Él nos ama. Y así como Él nos ama, nosotros deberíamos ser instrumentos de Dios para proveer las necesidades de las demás personas. Así que les exhorto que si salen a la calle y ven a alguien vendiendo galletas o limpiando un parabrisas, ese es el momento de bendecirlos y enseñarles que Jehová provee. Si este mensaje te llegó, te invito a que sigas esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, primeramente te pido gracias por el día de hoy. Bendice a todas las personas que se pudieron conectar hoy. Señor, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todas mis fallas y mis pecados que he cometido. Creo y sé que moriste en esa cruz por gracia y por mí. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y hazme una criatura nueva para ser ejemplo para las demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima reunión general el día martes. Chao. Chao.